Buenas tardes. Bueno, la idea de la reunión de hoy es hablar un poco del texto de Nicolás Maquiavelo, que se llama El Príncipe, y que es un texto fundamental en la ciencia política porque da inicio al estudio de la política como una esfera separada de otras actividades humanas. Y por eso es un texto que es reconocido en todo el mundo como un texto fundamental para el estudio de la política, no ya de la ciencia política que es más moderno, pero de la política, como les decía recién, pensándola fundamentalmente desde el poder. El poder constituye el aspecto central de la actividad humana, de la vida humana, que va a estar relacionado en la política. Por eso se sostiene que la política fundamentalmente siempre piensa en relaciones de poder. Simplificando esta idea, podemos decir de manera simple que es quién manda y quién obedece en una sociedad. ¿Por qué mandan los que mandan? ¿Por qué y cómo se mantiene la obediencia de aquellos que van a obedecer a la autoridad? Entonces esto queda muy claramente expuesto en el príncipe, porque el príncipe son consejos a partir del estudio de casos históricos, consejos que le da Maquiavelo al príncipe de Florencia, ¿eh? Para que mantenga su poder. Una aclaración histórica: Maquiavelo trabajó para la República de Florencia, la cual termina cayendo por una serie de eventos históricos, y accede al poder el príncipe, y él estaba en la cárcel. Desde ese lugar es que Maquiavelo escribe el texto este, buscando congraciarse con quien lo mantiene en cautiverio y conseguir alguna ventaja seguramente. Pero bueno, más allá de eso, la idea de Maquiavelo es exponerle claramente, sin fundamentos en otras cuestiones como la moral, el derecho, etcétera, sobre qué trabajar para conseguir el- la obediencia de la gente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos en el texto de Maquiavelo? En primer lugar, encontramos una serie de categorizaciones, de principados, de formas de acceder al poder de los principados, y con ello vemos cómo, pero más allá de que yo les dije, es una serie de instrucciones o de consejos al príncipe para mantener el poder, está muy claro en la obra de Maquiavelo la idea y la necesidad de pensar que no hay una receta única, sino de estudiar cada caso, de analizar cada caso y de actuar en consecuencia. Es decir, cada situación con- concreta, cada situación a la cual el príncipe debe enfrentar, requiere de una solución de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia, de acuerdo a las capacidades del príncipe, de acuerdo al nivel de amenaza que tiene su poder, de acuerdo a la situación de los habitantes de ese lugar, etcétera. Entonces, por eso, él se va a preocupar en generar ciertas categorías de principados, ¿bien? De estados. Primero nos va a decir que pueden existir principados o repúblicas, ¿bien? Donde es muy diferente el poder, cómo se ejerce el poder en cada uno de ellas. Obviamente en el principado es mucho más eh, fuerte la posición del príncipe, es mucho más autoritaria, tiene menos controles. Después divide los principados, que pueden ser hereditarios o nuevos, ¿bien? Donde, por ejemplo, los principados hereditarios vamos a encontrar que es mucho más fácil mantener el poder por parte del príncipe y mantener el control por parte del príncipe, porque ya existe un cierto acostumbramiento, una cierta tradición de la gente de obedecer a esa familia, de obedecer a ese, y de mantener el tributo a esa dinastía, por así decirlo, mientras que los principados nuevos, o cuando hay un nuevo príncipe nuevo que accede al poder en un principado, tiene mayores complejidades. Bien, después vamos a hablar un poco del uso de la violencia, por ejemplo, en esos casos. Y por último habla de a- eh, los añadidos.
Los añadidos son las anexiones que un príncipe realiza a sus territorios previos, que antes estaban bajo el control de otro príncipe, pero también tiene sus particularidades porque hay una diferencia entre el territorio original, digamos, que maneja un príncipe, y el territorio que va añadiendo, por ejemplo, mediante conquistas. Entonces, bueno, ahí también vamos a ver que él da distintos consejos, distintas situaciones requieren de distintas soluciones. De vuelta a lo que les decía antes, no hay un único menú, sino que hay distintas situaciones que son enfrentadas de manera diferente por parte del príncipe. ¿Bien? En general, él rescata dos cuestiones que hacen al desarrollo del accionar o del quehacer del príncipe, tanto para adquirir los territorios como para después mantenerlos. Y él hace jugar siempre estas dos categorías, que son la de virtud y fortuna. Fortuna tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros podríamos llamar lo azaroso, no necesariamente la buena suerte, ¿eh? Pero sí con aquellas cosas que el príncipe no puede manejar, no puede controlar, no están bajo su capacidad de decisión. ¿Bien? Fortuna puede ser hechos azarosos como una inundación, el desborde de un río, ¿bien? Cuestiones que no están bajo el control del príncipe. Entonces, digo, eso existe y eso a veces lo puede favorecer o a veces le puede jugar en contra. Sobre esto no se puede decir mucho más que una cosa, que es que hay que estar preparado para enfrentarlo. Y ahí es donde entra el otro término, que es el de virtud. ¿Eh? Lo principal de la virtud del príncipe va a ser desarrollar las cualidades, desarrollar las capacidades para enfrentar la mala fortuna. ¿Eh? Por ejemplo, una cualidad que él rescata mucho en un príncipe es saber del arte de la guerra. Eso es parte de una virtud fundamental del príncipe. ¿Eh? Eso sí depende de él. Entonces, esas cuestiones son las que permiten al príncipe avanzar en la consecución de sus intereses, de sus objetivos. Entonces, bueno, esos van a ver que lo habla en distintos tramos. Pero volvamos a los principados. ¿Eh? En el capítulo segundo habla de los principados hereditarios y cómo las tradiciones que respaldan al príncipe lo benefician en obtener eso. En el capítulo tercero habla de otro tipo de principados que son los principados mixtos, donde hay más dificultades. Por ejemplo, puede haber una diferencia idiomática entre las distintas partes de que constituyen el nuevo principado de este príncipe donde busca ejercer el poder. Yo digo, bueno, ahí ven cómo estos generan un nivel de dificultad y un nivel de complejidad mayor a los principados hereditarios. ¿Eh? La lengua, las costumbres, las leyes pueden ser totalmente distintas, cosas que obliguen al príncipe a tener que tomar decisiones para convivir con esas diferencias o para hacer que esas diferencias vayan desapareciendo en el tiempo, ir integrándolos al principado, ¿no? Algo muy brutal. Bueno, que hizo Maquiavelo. En la ciudad donde existen estas diferencias, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Una de las cosas que dice Maquiavelo que se puede hacer es directamente destruirla. ¿Eh? Y acá entramos a otro punto central en Maquiavelo. Digo, después habla de otras posibilidades como ir a habitar a ellas y buscar ganarse digamos,
en otro tipo de ciudades, buscar ganarse a la gente de ese lugar, por las buenas o las malas artes, o dejarlas como están y que tengan la necesidad de eh, pagar un tributo al nuevo príncipe. Digo, pero ¿por qué me toca el tema de la destrucción de las ciudades? Porque me interesa hablar de un tema que es fundamental en Maquiavelo, que es el tema de la moral. ¿Bien? Maquiavelo es muy criticado por ser un autor tildado de inmoral, ¿bien? De que no le importa la moral. Los defensores de Maquiavelo sostienen que no es inmoral, sino que es amoral. Esto quiere decir que sus enseñanzas, su discurso, lo que escribe, va por una línea paralela a la de la moralidad. ¿Bien? Porque lo que Maquiavelo dice que las acciones de la política no pueden ser juzgadas bajo la lógica de la moral. ¿Bien? Lo que en el momento de Maquiavelo era la moral cristiana, lo que hoy podemos decir la moral cristiana, la moral de la ciudadanía, de los individuos, de la humanidad. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en política valen otras cosas. En política se juzgan otras cosas. No se juzga el bien o el mal de la acción en sí, sino que lo principal a juzgar es la efectividad. La efectividad, ¿por qué va a estar dada? Va a estar dada por si esa acción es una acción conducente al mantenimiento de la unidad política, al mantenimiento del Estado y al mantenimiento del poder por parte del príncipe. Bien, de ahí van a ser con posterioridad la idea de que hoy se conoce como la razón de Estado. La razón de Estado es aquello que justifica el que se puedan tomar o el que a veces se deban inclusive tomar ciertas acciones que aparecen como contradictorias con la moral, pero que son necesarias para mantener la supervivencia del Estado. Por ejemplo, ir a una guerra. Ir a una guerra no es algo que moralmente esté bien, digo, muere gente, hay muchísimos daños, pero a veces aparece como una cuestión necesaria para que el Estado siga sobreviviendo en un sistema internacional anárquico donde hay lucha de poder. Entonces, esta razón de Estado es lo que va a justificar en Maquiavelo hablar de una moral propia de las acciones políticas, que no es la moral de los individuos. Y esta moral propia de las acciones políticas, más que tener un código de ética, se mide por su eficacia y su eficiencia. Se mide por si realmente logra la supervivencia del Estado. Y acá un pequeño, una pequeña nota al pie. El que el príncipe o el que la persona de Estado, el hombre de Estado, pueda a veces, como dice Maquiavelo, entrar en el mal o tomar adelante o llevar adelante determinadas acciones complejas desde lo moral, es para la supervivencia del Estado, no para el bienestar del hombre de Estado ni del príncipe. Ahí hay una pequeña e importante diferencia. Bien. Volviendo a Maquiavelo, lo que él habla es, esta moral va a ser inherente a toda acción política y por lo tanto el hombre de Estado se tiene que regir por ella. Lo otro que va a hablar Maquiavelo es la cuestión de la... Él le da mucha importancia al tipo de ejército que tiene el príncipe. Ustedes pongan que es la idea que estamos en el siglo XV, XVI, fin del XV, principio del XVI, y digamos, los estados son fundamentalmente grandes maquinarias de guerra, más en el contexto de Italia de conflictos permanentes entre los distintos principados de lo que hoy constituye la República Italiana. Entonces, digo, poder confiar el príncipe en los ejércitos que tiene es una cuestión fundamental, tanto para hacerse del poder como para después poder ejercerlo. Y él nombra tres categorías de posibles ejércitos. El primero va a ser
el ejército propio, que es precisamente los mejores ejércitos para Maquiavelo. Son los que infunden el nacionalismo, son los que hacen que las personas habitantes de un territorio se comprometan en la defensa de ese territorio. Es un poco una idea de retomar la noción de lo que era el campesino soldado de la antigua Roma, ¿bien? Pero esos son los ejércitos más confiables para Maquiavelo. Esos son los que son más relevantes, ¿bien? Porque son los más leales al príncipe. Después hay otra forma de ejército que son los mercenarios. ¿Bien? Los mercenarios son aquellos que van a la guerra por una paga. ¿Bien? Lo que hoy modernamente serían las compañías militares privadas. Bueno, los mercenarios pueden ser útiles. Un príncipe puede tener recursos y puede acudir a ellos. ¿Bien? Y puede ser útil porque, por ejemplo, hace que los ciudadanos de ese principado, los habitantes del principado, no mueran en combate. Pero ¿qué pasa con ellos? Son muy poco confiables. Así como hoy les paga un príncipe, el día de mañana le puede pagar otro. Por más plata se pueden vender a otro. ¿Bien? Y que el príncipe quede absolutamente desarmado y absolutamente sin ningún tipo de seguridad ni de defensa sobre su territorio. ¿Bien? Tercer tipo son los auxiliares. ¿Los auxiliares cuáles son? Las fuerzas prestadas por otro principado. ¿Bien? En ciertas situaciones pueden ser necesarias. ¿Bien? A veces uno tiene que hacer una alianza con otro principado para enfrentar una amenaza mayor, pero de vuelta, no responden a la voluntad y a los intereses políticos del príncipe. Con lo cual, si bien pueden ser a veces necesarios, no es bueno confiar en ellos ni relajarse en que tenemos la defensa provista por otro príncipe. ¿Por qué? Bueno, porque también en algún momento puede dejar de ser nuestro aliado, puede dejar de proveernos esa defensa y esa seguridad. Entonces, digo, esto también lo voy a cruzar con la idea de cómo adquirimos y con qué tipo de fuerzas adquirimos y mantenemos los principados. Y ahí vamos a ver cómo conviene siempre la adquisición de los principados por fuerzas propias y no por fuerzas que tienen que ver con el auxilio de otros príncipes o con este, la adquisición o la contratación de fuerzas mercenarias. Otro punto importante es el tema de el uso de la fuerza, pero no ya respecto a otros príncipes, sino respecto a los propios habitantes. Y de ahí se desprende un concepto que modernamente podemos llamar como el de economía de la violencia. ¿Qué es esto de economía de la violencia? Estamos hablando de regímenes de principados, no de repúblicas, donde en principio nociones modernas de derechos humanos, derechos individuales y todas esas cosas no existían, con lo cual se sabía, digamos, era práctica común el uso de la violencia por parte del príncipe para garantizar la obediencia de sus súbditos. ¿Bien? Maquiavelo reconoce que esto es una práctica que se hace, es algo necesario, es algo que obviamente él no va a decir que está mal, pero sí va a decir que no se la puede utilizar de cualquier manera. Y de acá viene la idea de economía de la violencia que les hablaba, ¿no? Él recomienda que el uso de la fuerza sea decreciente a lo largo del tiempo. Es decir, si un príncipe necesita utilizar la violencia, la debe hacer, debe utilizarla al principio con toda la fuerza necesaria. Esta idea de que el mal hay que hacerlo todo junto al principio. Y después ir reduciendo los niveles de violencia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque esto hace que la gente se sienta aliviada a lo largo del tiempo y entonces no busque una revuelta, no busque insubordinarse contra el príncipe. Mientras que si utiliza algo de la manera contraria, es decir, por miedo a generar una controversia en el inicio, utiliza poca fuerza y eso
permite que los que están, los revoltosos dentro del principado, por así decirlo, se le animen y después tiene que ir incrementando los niveles de fuerza a lo largo del tiempo. Esto genera mayor enojo. Y aparte de generar mayor enojo, genera una situación donde los súbditos ven que cada vez están peor, ¿bien? Porque ven que hoy hay más violencia que ayer y hay más violencia que antes de ayer. Entonces, ¿qué esperan para el mañana? Bueno, que la situación siga empeorando. Entonces, para evitar ese empeorar la situación, es que tienen un incentivo para la protesta, para la revuelta en contra del príncipe. ¿Eh? Entonces, digo, esta idea es absolutamente lógica en el pensamiento de Maquiavelo, en que lo central es lograr seguir manteniendo la obediencia por parte de los súbditos. Digo, uno puede decir, bueno, pero ¿no es mejor que los súbditos lo amen al príncipe? Acepten la obediencia legítimamente, lo que hoy hablaríamos de legitimidad, acepten la obediencia contentos de estar en ese principado. Bueno, dice, eso puede pasar. Maquiavelo no lo desconoce. Acuérdense lo que hablábamos al principio, Maquiavelo venía a ser funcionario de la República de Florencia. Pero ojo, dice Maquiavelo, para un príncipe más vale ser temido que amado. Más vale ser que le tengan miedo a que se confíe en que su pueblo, sus súbditos lo aman. ¿Por qué? Porque el amor se va rápido. En vez el temor es más duradero. ¿Eh? Yo puedo ser cautivado por lo que hace un príncipe, puedo estar contento con lo que hace un príncipe, pero eso me puede durar poco tiempo. Eso puede, ante la mala fortuna, por ejemplo, eso puede desaparecer. Entonces, digo, más vale, el temor no se va tan rápido. El temor permanece más en el tiempo. El temor hace que haya menos incentivos para la revuelta. Por último, antes del cierre, en este mismo sentido, ¿qué es lo que menos, digamos, lo que más hay que el príncipe debe cuidarse de avasallar respecto a su súbditos? Uno pensaría la salud, la moral, la familia. Bueno, Maquiavelo va a decir que no. Maquiavelo va a decir que lo que el príncipe tiene que ser más prudente es con las propiedades de los súbditos. Y dice algo muy claro. Los súbditos te perdonan más rápido la muerte de un familiar a que te quedes con sus propiedades. Digo, hasta ese nivel llega el análisis de Maquiavelo. Y, digo, hasta ese nivel de meterse en la condición humana. ¿Por qué? Porque Maquiavelo nace de parte su análisis de una condición humana negativa. De la naturaleza humana, para Maquiavelo es negativa. El hombre es egoísta, el hombre lucha por el poder, el hombre no es solidario, no le interesan determinados valores. Solo piensa en sí mismo, solo piensa en sus intereses, sus propiedades, su búsqueda de poder. ¿Bien? Entonces, desde ese hombre es que uno puede entender los consejos que Maquiavelo le da. Después vamos a ver que otros autores, junto con esto vamos a ir viendo los contractualistas, Hobbes tiene una idea de naturaleza humana muy parecida a Maquiavelo. Locke y Rousseau tienen una idea de naturaleza humana totalmente distinta. Pero acá vemos cómo la política, que tiene que ver con mando y obediencia, en el fondo nos va a hablar más que de las instituciones, de los hombres que viven en sociedad y que entran en esta relación política. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Nos seguimos viendo. Hasta luego.